Bienvenidos a San Roque al Día, una semana más. En esta ocasión vamos a repasar o hacer un recorrido por una historia que empezaba allá en abril de 1998. Para repasar toda esta historia, la trayectoria de un tema relacionado con el Plan General de Ordenación Urbana, lo vamos a hacer como cada semana tenemos en los estudios de Canal San Roque Televisión, en el plató de San Roque al Día, Julio Ruiz. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, como cada semana. Nada. Yo me remontaba a abril de 1998, Julio, cuando se le encomienda al equipo dirigido por el arquitecto Luis Recuenco la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de San Roque. Estamos hablando que casi 15 años después, el gobierno local actual, el equipo de gobierno municipal, decide rescindir el contrato con Luis Recuenco. ¿Qué dos razones esgrime el equipo de gobierno? Sí, bueno, en primer lugar, Luis Recuenco, el equipo dirigido por Luis Recuenco fue el que ganó el concurso que se abrió al efecto en 1998. Casi 15 años después, estamos hablando de febrero de 2013, se rompe con Recuenco, aunque es cierto que hubo varios amagos a lo largo de casi 15 años, imagínense ustedes. La cuestión fue que se le dio un ultimátum al equipo de Recuenco y le dijeron que, quiero recordar que en agosto de 2012 tenía que entregar ya el documento completo. Porque antes había entregado partes, otras partes se la habían pagado y no lo había entregado. El tema este es muy complejo, muy difícil de explicar. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, pero les advierto que para mí, que lo llevo siguiendo varios años, me cuesta. Me imagino que será complicado, pero bueno. Las dos razones que se aducen cuando se recibe el supuesto, ya se puede decir que el documento del PGO para llevarlo a su aprobación inicial por parte de Recuenco en agosto del 2012, bueno, pues en primer lugar que se le dio un plazo, se le dieron, creo que lo tenía que haber entregado 2 meses antes, pero es que encima cuando lo analizan los técnicos, pues empiezan a encontrar una serie de fallos y luego y que estaba incompleto, que no se había cumplido las condiciones que previamente se le habían puesto en el plan, que era adaptarlo a los nuevos, a los acuerdos, a las modificaciones puntuales del plan que se habían ido aprobando en estos 15 años y bueno, y una serie de cuestiones. Es cierto que en estos casi 3 lustros hubo varios cambios de legislación. Por ejemplo, por parte de la Junta de Andalucía se aprobó la LOA, que es la Ley de Ordenación. Entonces hubo que adaptar lo que había hecho, hubo que adaptarlo a la nueva ley. También es cierto que hubo que esperar a que se tuvieran completo el POT y el POTA. El POT es el Plan de Ordenación del Territorio. El POTA es el Plan de Ordenación del Territorio de toda Andalucía, y luego estaba el POT del Campo de Gibraltar. Pero también es cierto que estos cambios de legislación, estamos hablando de estos últimos 5 años. Si se hubiera entregado en el 2000, estamos hablando, se contrató en el 98, si se hubiera entregado en el 2001, en el 2002, pues no hubiéramos, de hecho ya estaríamos hablando del siguiente plan general de ordenación urbana. Entonces este es el problema. En el 2005 se presentó un primer documento para su aprobación inicial y me imagino que la mayoría de ustedes recordarán que se le presentaron 1000 y pico, creo que 1500 alegaciones, una avalancha de... lo cual indicaba que no estaría tan bien hecho, porque si que se le presenten 50 alegaciones, 100 alegaciones, pero como dice creo que el alcalde, se le presentaron más alegaciones que al Plan General de Sevilla,
Estamos hablando de una diferencia entre ciudades abismal. Julio Ruiz, ustedes sabrán que trabaja en el gabinete de prensa y acaba de indicar que, bueno, para él, que lleva años siguiendo el tema de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana y el tema de Recuenco, pues incluso a nosotros nos cuesta. Lo que vamos a intentar hacer en este San Roque al Día es, cronológicamente, contarles un poco lo que ha pasado con este contrato que mantenía el Ayuntamiento de San Roque con el arquitecto Luis Recuenco, y aquí es cuando a través de sus protagonistas, de los protagonistas del equipo de gobierno, de los portavoces municipales, así como el propio Recuenco, esto es lo que ha pasado, cómo se inicia esa finalización del contrato entre San Roque y Luis Recuenco. Una coalición que viene con la idea de mantener, en este caso, al señor Recuenco como redactor del Plan General de Ordenación Urbana, un redactor del Plan General de Ordenación Urbana que lleva con nosotros más de 14 años y medio. Más de 14 años y medio en el que ha demostrado hasta la fecha su incompetencia para poder sacar adelante este documento. Y al mismo tiempo esa incompetencia ha venido siendo pagada con facturas que ha ido promoviendo principalmente el señor Ledesma desde la Delegación de Urbanismo y el señor Palma en sus años como responsable de urbanismo desde la alcaldía, pues más de 1.100.000 euros. 1.100.000 euros son casi 200 millones de pesetas que se han abonado, que se han pagado a este señor, al señor Recuenco, y que a fecha de hoy no tenemos ningún plan. Cuando esta corporación aprueba por mayoría absoluta, incluido el voto del señor Puerta en el mes de octubre, el abrir un expediente para la resolución de este contrato, lo hacemos pues entendiendo que es la mejor posición para el municipio de San Roque, con la idea de separarnos de una vez por todas con el señor Recuenco, de solicitarle las indemnizaciones oportunas y al mismo tiempo pues elaborar ese PGO con medios propios. Atendiendo a que ahora las circunstancias han cambiado porque se ha sumado esta coalición, una coalición de intereses personales, una coalición de intereses partidistas que únicamente viene con la idea de boicotear una tras otra las actuaciones del gobierno municipal. Bueno, pues esta decisión de romper por parte del gobierno local el contrato que mantenía con el equipo dirigido por Luis Recuenco se apoya hasta en 5 informes municipales negativos, y además es muy importante ese posterior que llega del Consejo Consultivo de Andalucía y que refleja ¿qué, Julio? Bueno, pues refleja que un contrato no se puede extender tanto tiempo en el tiempo. Un contrato de este tipo, un contrato administrativo entre un ayuntamiento y un concesionario de un servicio, o un adjudicatario más bien, de un trabajo que es encargado por el ayuntamiento, tiene 4 años con una prórroga de 2 años. Si estamos hablando que el contrato se suscribió en abril del 98, estaríamos hablando que como mucho el documento tendría que haber estado terminado en abril del 2004. Serían 4 años, o sea, más abril del 2002 más 2 años de prórroga. Estamos hablando del abril del 2004 y hay que tener en cuenta que se presentó el documento, creo que fue a principios de 2005, el primer documento al que se presentaron las 1000 y pico de alegaciones. Pues eso, en realidad, bueno, como habrán podido ver antes, el alcalde en sus múltiples intervenciones sobre este tema, pues ha explicado este tema, que si quieren ahora mismo lo pueden ver. Bien, pues hemos celebrado esa comisión informativa de contratación donde se ha incluido 2 puntos en el orden del día, como uno de ellos la propuesta definitiva de resolver el contrato del señor Luis Recuenco, en la cual pues hemos asistido a una comisión en la que los grupos de la oposición han mantenido una reserva de votos, una abstención, y ha salido adelante con el dictamen favorable de todos los componentes del gobierno municipal. En el segundo caso, en el de exigirle o el de iniciar el procedimiento para exigirle una indemnización por daños y perjuicios al señor Recuenco por todo el trabajo realizado en estos 14 años y medio de realización del PGO, se ha vuelto a repetir la misma votación, los grupos de la oposición se han abstenido y por tanto los puntos van a contar con un dictamen favorable de la mayoría que representa el gobierno municipal. Y lo que quería señalar es que voy a realizar la convocatoria de 2 plenos, un pleno extraordinario que se va a celebrar los 2 el mismo día, el día 13, el miércoles. Vamos a celebrar pleno para dar
la comparecencia pública al señor Recuenco y que exprese cuanto tenga menester sobre el documento que presentó en el mes de agosto para su supuesta aprobación provisional del PGO. Y por tanto vamos a admitir esa petición que viene realizando la oposición de tiempo atrás, en la que lo único que va a marcar esa comparecencia es el Reglamento Orgánico Municipal y el Rostel. Y con respecto a un segundo pleno, que será un pleno extraordinario también el mismo día 13, donde vamos a celebrar los 2 puntos del orden del día que se han incluido en esta comisión, como son la propuesta de resolución y el inicio del expediente de daños y perjuicios. Espero que con estos 2 plenos pues todos los concejales obtengan una mayor información y puedan pues decidir en conciencia con lo que crean que es mejor para los intereses de la ciudad de San Roque. En un mismo día, creo recordar que en febrero de 2013 se convocan 2 plenos extraordinarios en el Salón de Sesiones del Palacio de los Gobernadores. En el primero, y yo creo que es una iniciativa que no estamos muy acostumbrados a ver, toma la palabra Luis Recuenco, el jefe del equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana de San Roque, e intenta defender su trabajo ante la sesión plenaria. Sí, es un pleno que, por parte de la oposición se solicitaba al equipo de gobierno que querían escuchar las explicaciones de Recuenco. Entonces, pues lo que se decidió el equipo de gobierno, dice, vale, pues vamos a convocar un pleno extraordinario en el cual se escuchan, en primer lugar, se escuchan las explicaciones de Recuenco. Creo recordar que duró 4 horas. Y acto seguido hubo otro pleno extraordinario en el que tenía 2 puntos y en los puntos, en resumen, se trataba de rescindir el contrato. Vamos a escuchar a parte de la intervención de Luis Recuenco en esa sesión plenaria extraordinaria que se celebraba en febrero del año pasado. Que muchas gracias al señor alcalde y a la corporación por invitarme, que gustosamente, por supuesto, pues acudo. Esta comparecencia es completamente normal. Todos los redactores de planeamiento explican sus planes ante el Pleno. Yo lo he hecho muchas veces y lo he hecho también aquí, en otras ocasiones, en el Pleno, con la aprobación inicial, con los avances y los distintos grupos políticos, etcétera, etcétera. Esta es, por tanto, y en mi opinión, una comparecencia obligada, completamente habitual y lo normal en todos los casos de redacción de planeamiento. ¿Quién desconocía eso? Para mi sorpresa, en la Escuela de Arquitectura lo enseñamos en primero de urbanismo, lo que computa y no computa. Para mí es absolutamente asombroso que un técnico urbanista no sepa que el suelo urbano no consolidado sí computa. Me quedé lívido. No conozco ningún urbanista que desconozca eso. A un alumno distinto, también se ha dicho aquí lo que ustedes han venido aprobando y los convenios que ustedes han venido haciendo, como desconocían eso, se han estado comiendo las 3.800 viviendas que se pueden hacer. Por supuesto no se pueden recoger esos convenios tal como están, porque entonces que no hay viviendas. ¿A quién se le quitan? Ustedes se las han dado en los convenios, en Roque tiene, ella sola los agota, la Torrecilla que el ayuntamiento quiere mantener, ella sola consume 2.000 viviendas, pues usted dígame, ¿dónde hago las viviendas? Yo no soy Dios, los panes y los peces no los multiplico. Sin embargo, y también según se me ha preguntado, ¿de quién recibo las instrucciones? He recibido todas las instrucciones del señor Moncada. Exigí que esas instrucciones del señor Moncada, si era él quien daba las instrucciones, que se me dijera por escrito, que si no se me decía por escrito, el señor Moncada, sus funciones son de seguimiento y control del plan, pero no de decisión. Es asombroso, es inaudito, es inadmisible que en su informe se me diga el área de reparto que tengo que hacer, los sistemas generales que tengo que colocar, contraposición, por supuesto, en mi opinión, para otorgar, porque esos sistemas generales otorgan beneficios que no tienen ningún sentido, no son precisos para el ayuntamiento, pero la pregunta del señor Cabrera, ¿quién me daba las órdenes? Don Nicolás Moncada. Con mi advertencia en contrario, que esas no son funciones del señor Moncada. El redactor del plan es mi equipo, soy yo, lo tengo adjudicado por concurso público. Y otra cosa que se me ha planteado, está clarísimo y yo lo enseño en clase,
El político es el que manda. Yo no soy el que mando. Cuando se ha planteado aquí, me parece que ha sido usted, cuáles son las funciones y por qué yo no hago mi plan. Eso está clarísimo, eso está regulado. El que manda es el político. El redactor tiene una extraordinaria función, que es la de ofrecer las alternativas, asesorar al político, pero es el político el que tiene que tomar las decisiones. Así lo he hecho, y yo concretamente exigí al señor alcalde que, aunque me daba las instrucciones el señor Moncada, yo no iba a hacer nada que no fuera aprobado por él. Así lo he hecho siempre, le he llamado, le he exigido entre comillas, y he venido y le he contado personalmente las decisiones de lo que me ordenaba el señor Moncada. Por tanto, órdenes del señor Moncada y consulta mía al señor alcalde de si las asumía o no las asumía. Todo lo que hay ahí es orden del señor Moncada y después, por mi parte, consulta con el señor alcalde. Bueno, el tema de las modificaciones puntuales que ha hecho el ayuntamiento y de los convenios lo he contestado. ¿Son asumibles otras cosas? Otras son imposibles. Me llama mucho la atención de esas modificaciones puntuales y de esos convenios, porque muchos son ilegales, y lo digo con esa contundencia. No tienen los sistemas generales que manda la ley, están camuflados. Se ha puesto como sistemas generales sistemas locales viarios ya conseguidos, lo cual es imposible. Las áreas de reparto, como son individuales, tienen unas cesiones ridículas. Al meterlas en el plan general hay que ponerles las correspondientes. Me llama la atención que tienen informe todo favorable del señor Moncada y que tienen informe favorable también de Secretaría. Secretaría no debe de conocer estas cuestiones que estoy planteando, ni de número de viviendas, ni de necesidad de los sistemas generales, ni de modificaciones. El plan asume todo lo que es posible y advierte de que algunas cosas no la puede asumir. La ley, los convenios, no obliga a que sean asumidos por el plan, sino aquello que es posible. El plan tiene que ser viable y tiene que ser posible, y así lo hemos redactado nosotros. Bueno, cartografía. La cartografía corresponde al ayuntamiento. La cartografía tiene que estar actualizada. No se puede actuar con una cartografía del 2005. La referencia que ha hecho el señor alcalde a 2010 es un cachito que actualizó el ayuntamiento, un cachito pequeño, que efectivamente se me facilitó. Como ustedes pueden ver, la cartografía del plan está anticuada. Para mi asombro, el arquitecto municipal dice: esta cartografía está anticuada y usted no recoge lo último. Después de habérmelo negado el ayuntamiento, después de haber tenido que hacer el trabajo con Google, con la imagen de Google, que tampoco está actualizada, pues va el que me ha negado la cartografía y dice que mi cartografía está anticuada, como uno de los reparos que usted no ha dicho, pero que figura. En esa misma sesión plenaria, en la que Luis Recuenco tiene la posibilidad de exponer el Plan General de Ordenación Urbana elaborado por él y por su equipo, también toman la palabra los miembros de la oposición, Partido Popular y USR. Sí, en ambos casos la tesis era la misma. Tenemos un trabajo, aunque puede ser cierto, más o menos lo que ellos venían a decir, puede ser cierto que está incompleto, que le falta, pero tenemos ya un trabajo una base para la cual completar en poco tiempo y aprobar el plan general en el menor plazo posible. No hace falta como rescindir el contrato, lo cual puede conllevar una serie de enfrentamientos en los tribunales con Recuenco que puedan dilatar todavía más el proceso. O sea, no era tanto que los técnicos municipales no iban a poder hacer el trabajo, sino, aunque también ponían dudas, decían que igual igual era contrario a ley, o que la cuestión es que ellos creían que había que encargarlo a alguien externo al ayuntamiento. Y luego, sobre todo, que nos vamos a empantanar el tema en los tribunales y al final nos vamos a encontrar que no tenemos PGO por los siglos. Pues vamos a escuchar de las propias palabras de los portavoces de los grupos municipales. En esta ocasión, José Antonio Ledesma por Unidad por San Roque y Fernando Palma por el Partido Popular. Bueno, en primer lugar quiero manifestar mi alegría de que tenemos un plan que está terminado, que hasta ahora siempre esperábamos que tuviésemos por lo menos un plan. Para mí es una grandísima satisfacción saber hoy que hay un plan y que está terminado. En segundo lugar,
mi máximo respeto y será motivo para dar mi voto, es que tenemos un expediente, un informe del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía que dice que se puede hacer. No dice que se debe de hacer, se puede hacer sin problema ninguno. También hay que respetarlo, sin peros. Pero visto que se confirma de que el plan está terminado, visto que se podría aprobar, iba a decir hoy mismo, pero como no está el concejal del PSOE que se ha marchado, pues podríamos hoy, en una media hora, podríamos hacer un pleno urgente, extraordinario, con la aprobación de todo y aprobar hoy mismo este plan. Y a partir de hoy podríamos presentar alegaciones, exponerlo a exposición pública, alegaciones propias del ayuntamiento o de los equipos de gobierno. Quiere decir que una vez que hubiese pasado este proceso de aprobarlo provisionalmente, no quiero dudar y creo que este año podría estar aprobado el Plan General de San Roque. Y quiero decir que si esto no se hiciese o no se hace, estaremos 4 o 5 años o más esperando un plan. Y tenemos empresas potentes con ganas de invertir en San Roque y deseando de que se tenga un plan. Y por lo tanto, ese plan que podría aportar una gran riqueza para el Ayuntamiento de San Roque y miles de puestos de trabajo, al final serían los sanroqueños y el municipio de San Roque quien se perjudicaría por este debate que hoy pasará a la historia. Esto pasará a la historia por los próximos años, de que el desarrollo del municipio de San Roque se paraliza por cabezonadas de algunos políticos de entonces. O sea, tenemos un plan general acabado. Lo hemos visto aquí. Una parte nada más, un cachito, pero hemos visto algo. Y resulta de que vamos a quitar de que no lo hagan. A ver si alguien en este mundo de locos nos explica a dónde queremos llegar. Es decir, tenemos un plan general de ordenación urbana que por primera vez ya está terminado, para su aprobación provisional, aquí, encima de la mesa, del que hemos conocido un pequeño resumen. Y resulta de que ya decimos que no lo queremos. Ahora vamos a anular esa contratación. De locura. Evidentemente, entre todas las dudas que tenemos, hay algunas de tipo jurídico, porque no nos olvidemos que el señor alcalde, en el día de ayer, hizo una nota de prensa muy explícita, muy caballerosa y muy cortés, en la que decía, cuidadito con lo que voten los concejales, que pueda haber responsabilidades penales. Poco más o menos lo que ha dicho el señor Recuenco aquí. Cuidadito que como me quitéis el contrato, yo voy a pedir mis responsabilidades. Bueno, aquí estamos entonces, por lo tanto, en el filo de la navaja. Votamos a favor, votamos en contra, le quitamos el contrato al señor Recuenco y, por lo tanto, nos arriesgamos a cualquier tipo de problema que tengamos judicial. O aprobamos el plan y nos quitamos el embolado en medio, nos cuesta mucho menos de lo que podría previsiblemente costar y nos solucionamos ya la papeleta. Bueno, yo dejo la pregunta en el aire. Mire, el Consejo Consultivo, yo tengo también mis dudas. Con todo el respeto que pueda tener un órgano de esas características, tengo mis dudas. La primera duda y la primera gran sospecha que tenemos, y bueno, sospecha, no sé si es la palabra, pero la primera gran duda es la rapidez tan inmediata con la que nos ha contestado. Apenas 20 días. 10 días. Mire, cuando mi responsabilidad de teniente alcalde de urbanismo, uno de los grandes proyectos que tenemos para la ciudad, que por cierto está por ahí congelado, es el famoso nuevo cementerio, ¿vale? Con un terciario, con un nuevo centro comercial en la zona de Liguerón, todo el mundo no nos acordamos. Eso se trajo aquí a pleno, pero había que pedir opinión al Consejo Consultivo, por una serie de datos. Que yo recuerde, como mínimo 7 meses, 8 meses, tardó ese informe en llegar. Un informe del Consejo Consultivo. Yo no sé si es que ahora tienen menos trabajo y por lo tanto son más ágiles, cosa de la que me alegraría, la agilidad, o que resulta de que han metido más gente a trabajar en el Consejo Consultivo, hay más gente allí y entonces hay más agilidad en el servicio de respuesta a los ayuntamientos. Me parece bien. Pero también quiero decir que hay ayuntamientos de Andalucía que no han hecho caso al Consejo Consultivo, no en temas de urbanismo, en cualquier tema. Esto simplemente es para que no nos creamos que el Consejo Consultivo nos ha dicho, mire usted, el Consejo Consultivo es un órgano pseudopolítico, no nos olvidemos. Y ese Consejo, órgano pseudopolítico, con todo el respeto, como decía también el señor Cabrera, con todo el respeto a los profesionales que ahí están, evidentemente actúa, bueno, yo no sé si aquí hay diferentes marchas, ¿no? Más ritmo, más rápido, más lento, pero la cosa está en que
La innovación que yo propuse en su día, tal y cual tema del cementerio, 7 o 8 meses en contestar. Aquí no ha llegado a 20 días una respuesta del Consejo Consultivo. Sorprendente. Con tanta sorpresa, por lo tanto, seguimos en ese mar de dudas, ¿no? Mire, si es verdad lo que dice el señor Palma, si el plan está aquí, ¿por qué no lo aprobamos? ¿A quién le metemos en la cabeza de que teniendo aquí el plan encima de la mesa, aprobado, listo, no lo aprobamos? Y se me dice a mí. Claro, es que, porque en el mar de dudas que teníamos antes, una de ellas es que efectivamente no ha habido ninguna respuesta. No ha habido ninguna respuesta en toda la documentación que hemos tenido, que dicho sea de paso, para que el público y los medios de comunicación lo sepan, rondan más de 650 páginas, el expediente que hemos recibido de todo el tema de la eliminación del contrato del señor Recuenco, más de 650 páginas, el expediente, pues yo no he encontrado en ningún sitio, ninguna página que hable sobre una respuesta a la petición que hizo el señor Recuenco sobre que él pedía una ampliación del plazo del contrato para terminar. 1 mes, 2 meses, el tiempo que se lo hubiera dado. Nadie le responde. ¿Eso es silencio administrativo o no? ¿Nos va a llevar al juzgado el señor Recuenco por aceptar que no se le ha contestado que eso podía ser un silencio administrativo y que por lo tanto él está en la legalidad de su contrato? Yo no me arriesgo a eso. Una vez celebradas estas 2 sesiones plenarias extraordinarias convocadas en febrero de 2013, el tema de la rescisión del contrato de Luis Recuenco con el Ayuntamiento de San Roque traspasa el ámbito municipal y llega a los juzgados porque Luis Recuenco presenta una querella contra el arquitecto municipal, una querella, Julio, que además le estaba acusando de delitos como prevaricación, falsedad, tráfico de influencia, apropiación indebida y usurpación de funciones. O sea que es una denuncia muy amplia y muy dura para un técnico municipal. Sí, en su momento Luis Recuenco también anunció que iba a interponer una querella en los mismos términos contra el alcalde. Lo que pasa es que finalmente nunca la llegó a presentar. Sí, vamos, lo que venía a decir era que este técnico municipal había usurpado sus funciones, en el sentido de que él, como creo que se decía en uno de los totales que hemos puesto, él tenía por encima de él estaban los políticos, que podía que este técnico municipal, que el arquitecto municipal podría ser como coordinador y tal, pero que él se debía a las órdenes que le dieran los políticos. Y entonces decía que le había copado el terreno. Y luego ya, bueno, pues eso, prevaricación, falsedad, tráfico de influencia, apropiación indebida. Estamos hablando de una acusaciones bastante graves. La respuesta por parte del arquitecto municipal pues no se hizo esperar. Lo que hizo fue ponerle una querella a Luis Recuenco, pues más o menos en este caso por injurias, calumnias y por daño a su honor. O sea, le estaba acusando unas cosas muy graves y además lo estaba haciendo de una manera pública. Lo estaba haciendo a través de los medios de comunicación. Una cosa es que yo denuncie a fulanito, pero que quede en el ámbito propio, privado, y otra cosa ya es que traspase y lo difunda comunicado a través de los medios de comunicación. Y ante este cruce de denuncias, Luis Recuenco denuncia al arquitecto municipal, el arquitecto municipal a su vez denuncia, y el alcalde que sale mostrando un total apoyo al técnico municipal, al arquitecto municipal, y esta es la intervención, la comparecencia pública que hizo el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, además poniendo todos los medios municipales a disposición del arquitecto municipal para su defensa. Yo creo que hemos presenciado en este pleno de la corporación, en los 2 plenos, y se va a quedar grabado, pues muchas afirmaciones que son inciertas, que faltan a la verdad, y muchas de ellas las ha protagonizado el señor Recuenco. Y lo único que le puedo indicar nuevamente es mi respaldo y el apoyo total y absoluto que tiene este alcalde en el arquitecto municipal de este ayuntamiento, al que designé jefe del área de urbanismo, de ordenación del territorio, de medio ambiente y vivienda, y por tanto lo único que puedo hacer es que después de este debate sigo redoblando mi confianza en el arquitecto municipal, y con él vamos a preparar esa propuesta
que trataremos de pactar con todos los grupos de la oposición para iniciar los nuevos trabajos del PGO de San Roque, que es tan necesario. Bueno, pues el juzgado de San Roque, conocemos uno de los últimos datos, noticias que tenemos sobre este tema, es que el juzgado de San Roque sobresee la causa eso fue de la hace un par de denuncia meses. presentada por Luis Recuenco contra el arquitecto municipal y bueno, el desenlace de toda esta historia, entre comillas, entre el equipo redactor, el jefe del equipo redactor del PGO de San Roque, Luis Recuenco, y el Ayuntamiento de San Roque, el equipo de gobierno, es que una mañana conocemos la petición pública de perdón de Luis Recuenco al arquitecto municipal, al alcalde de San Roque y a todos los técnicos que se han visto involucrados. Sí, ¿no? claro, lo que decía era al arquitecto municipal principalmente, él pedía perdón, decía que todo lo que había dicho no era verdad. Todas esas acusaciones que le había hecho al arquitecto municipal no era verdad, que el alcalde decía que en todo momento había ejercido sus funciones dentro de la legalidad, que no había habido ningún... Y de los técnicos municipales, se refería a los técnicos municipales, porque claro, como decíamos antes, en el informe, cuando se decidió rescindir el contrato, eso hay que apoyarlo con informe, y había Hasta un informe, claro, había un informe que el principal del arquitecto municipal, pero que también había informe de secretaría, de intervención, de otros técnicos de urbanismo. Total, eran 5 informes, más luego el dictamen que llegó luego más tarde del Consejo Consultivo. Si te parece, vamos a conocer íntegramente el comunicado que hace público Luis Recuenco y su petición de perdón. Lamento con absoluta sinceridad y desde mi sentimiento más profundo todo lo acontecido, de lo que me reconozco único responsable, así como de los daños que he causado. Por la colaboración profesional y amistad personal de la que disfruté durante años, pido perdón a don Nicolás Moncada, arquitecto jefe municipal. Es un técnico ejemplar en todos los conceptos y su conducta ha sido siempre intachable, así como su dedicación al ayuntamiento. Son inciertas todas las acusaciones vertidas por mí contra él y enorme e irreparable el daño que le he causado. Lo reconozco públicamente y le reitero mi más sentida y auténtica petición pública de perdón. En segundo lugar, pido perdón a Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque. Su honradez, entrega al ayuntamiento y buena fe las reconozco y las he constatado en todo lo que he trabajado con él en el PGO. Pido perdón a los técnicos municipales a los que haya ofendido o cuestionado, secretaría, intervención y los partícipes en los expedientes. Todos han tenido siempre una conducta recta e intachable que reconozco. Reconozco que el daño causado es irreparable, pero con esta declaración pública espero poder mitigarlo en lo posible. Tras esta petición de disculpas por parte de Luis Recuenco, de perdón público, pues nos hacen esperar las valoraciones. La primera, la del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, bueno, pues que acepta esa petición pública de perdón. Sí, dice que conocía el arrepentimiento de Recuenco de días anteriores porque había tenido una serie de llamadas telefónicas con él y ya le había explicado que había dado marcha atrás totalmente en este aspecto y que él aceptaba el perdón. Él aceptaba el perdón porque dice que cuando se está metido en política uno está tan acostumbrado a los ataques personales que también le sorprendía, ¿no? Y que también le sorprendía que se pidiera perdón, pero bueno. Lo que también decía que que por el momento el arquitecto municipal se estaba pensando si perdonarle o no. Bueno, pues vamos a conocer esa valoración de la petición pública de perdón de Luis Recuenco por parte del alcalde de San Roque. Esa sorpresa cuando viene detrás y vemos cuáles son lo que puede motivar o argumentar, entendemos que durante algún tiempo el señor Recuenco ha podido estar influido, ha podido estar manipulado o ha podido estar presionado para que pudiera realizar toda esa guerra de una única cuestión, que es que no ha sido capaz de elaborar el documento del PGO en los plazos establecidos, sino que se han visto superados de forma enorme en los plazos.
Hay que señalar que cuando este Gobierno decide prescindir del señor Recuenco, lo hace después de mantener un contrato durante más de 14 años y medio. Y además lo hace después de realizar todo un procedimiento administrativo que incluye incluso un informe del Consejo Consultivo de Andalucía, que es preceptivo, pero donde además nos sorprende este Consejo Consultivo con un nuevo argumento en la ruptura del contrato, cuando viene a señalar que los tipos de contratos de asistencia técnica, como es como era, mejor dicho, la del señor Recuenco, tenían un plazo máximo de 4 años y una prórroga máxima de 6, de 2 años más hasta llegar a 6. Por tanto, era inviable de cualquier forma el mantener ese contrato. Yo quiero comenzar también esta valoración agradeciendo a los apoyos que tuve para realizar esta resolución del contrato. Quiero comenzar agradeciendo principalmente al arquitecto municipal, al señor Moncada, por su trabajo profesional e independiente, por los informes que acompañan a este expediente de resolución, que fueron necesarios y básicos para poder cortar esa relación que no nos llevaba a nada. Quiero agradecer también al resto de técnicos municipales que han informado sobre esta resolución, hasta un total de 7 informes más. Teníamos un total de 8, que todos han ido en la línea de señalar anomalías, de señalar deficiencias en el trabajo que presentó el señor Recuenco allá por agosto del año 2012. Por tanto, entiendo que todo el trabajo que se ha realizado, y a pesar de las presiones, a pesar de los intentos de grupos políticos encabezados por el Partido Popular y Unidad por San Roque, no han servido más que para demostrar la realidad de un trabajo no ejecutado en plazo y, por tanto, de un interés por mantener una estructura que nos llevaba única y exclusivamente a no contar con el documento del PGO. Señalar que el trabajo que había realizado el señor Recuenco para la aprobación inicial y que tuvo su precio, y tuvo su coste, y tuvo su pago, que supera el 1.100.000 euros, todavía no ha sido entregado a este ayuntamiento. Y que en el proceso de liquidación del contrato se señalaban 2 alternativas. Una alternativa de liquidación del contrato con la entrega del material y otra sin la entrega de material. A fecha de hoy aún no ha sido entregado el documento, aunque así ha sido requerido. Ese documento tiene que estar en manos de los técnicos municipales, que son quienes están trabajando, y aunque están tratando de suplantar y de estar trabajando en esos documentos, andaríamos más rápido si tuviésemos esa base de identificación de todas las parcelas municipales para contar con el documento definitivo para su aprobación provisional en el Pleno antes de la fecha prevista de finales del año 2014. Que para este que les habla, acostumbrado a estar en el escenario político, acostumbrado a estar, por tanto, en el centro de la crítica y acostumbrado a recibir golpes que son ya habituales en la actividad política, pues con esas palabras de perdón quedan paradas o quedan olvidadas todo el daño que sobre mi persona ha estado ejecutando durante los meses en los que estábamos en la ruptura del contrato. Sin embargo, en el caso del arquitecto municipal, que es una persona fuera del escenario político, fuera del escenario de la crítica, una persona profesional, independiente, cuyo nombre nunca se debió haber mezclado en estos debates políticos, necesita un periodo de maduración para perdonar. Y ese periodo de maduración le lleva a pensar que estas palabras o este comunicado, habiéndolo valorado de forma positiva, que sí se puede decir, pues no corrige el mancillar su honor y las críticas que ha venido recibiendo, dudando de su profesionalidad, dudando de su honradez y todos los descalificativos que hubo durante
el proceso de resolución del contrato. Bueno, pues si esta fue la reacción del alcalde de San Roque ante la petición pública de perdón por parte de Luis Recuenco, la sorpresa era el calificativo más usado por los miembros de la oposición, por los portavoces de los grupos de la oposición como tanto Partido Popular como Unidas por San Roque. Sí, hombre, es cierto que sorprende. Primero porque en este país no estamos muy acostumbrados a que la gente pida perdón públicamente. Y luego por otro lado, porque las acusaciones, el tono de las acusaciones había sido tan grave, muy duro, que sí. ahora es muy duro, que ahora de repente echar marcha atrás, pues claro, ya por hacer cábalas cada uno hace la suya, ¿no? Y como creo que se escucha en las palabras de José Antonio Cabrera. Pues vamos a ofrecerle esa valoración, esa sorpresa, tanto por el portavoz del Grupo Municipal de Unidas por San Roque, José Antonio Ledesma, como por parte del portavoz adjunto del Partido Popular, José Antonio Cabrera. Él reconoce que se ha equivocado, pues me parece bien que lo haga. Pero no solamente al alcalde y al arquitecto municipal. Tendrá que pedir perdón a toda la corporación, porque si él ha faltado a la verdad, nos ha engañado a todos, para nosotros ha sido una sorpresa. La sorpresa es terrible, vamos, ese cambio de actitud yo creo que sobrepasa a la conversión de San Pablo, cuando cayó del caballo en el camino a Damasco. Y pasó de ser un recaudador de impuestos a ser el discípulo que más propagó la ideología de Cristo. Bueno, yo de verdad es que no me lo puedo creer. Y hay una serie de cosas que no me puedo creer ese cambio de actitud. No digo que no esté diciendo la verdad y ante mintiese. Eso es un tema que nosotros podemos tener nuestras propias ideas, pero que en definitiva cuando se volcó sobre la opinión sobre los tribunales, pues serían los tribunales los que tendrían que dilucidar sobre las verdades que pudieran ser justificadas y las mentiras que también pudieran ser probadas. En ese asunto pues no vamos a intervenir porque al parecer está judicializado, pero nos quedan unas grandes incógnitas abiertas. No puede ser, uno no pasa de héroe a villano en un rato. Además, era costumbre de Luis Recuenco de cuando él mandaba, por ejemplo, una nota de prensa, vosotros habéis sido receptores de notas de prensa, esa nota de prensa la mandaba todo el mundo, incluido a los grupos de la oposición. Nosotros no tenemos ninguna constancia, ni oral ni escrita, de su cambio de actitud y del por qué. Y además también nos preguntamos por una serie de hechos que habrá que dilucidar a posteriori, ¿no? Del futuro del plan, del futuro de esas reclamaciones económicas gigantescas que hacía el gobierno municipal a este señor. Se hablaba de 1,4 millones de euros. Pues bueno, las ofensas pueden ser perdonables según la magnitud del corazón de cada cual y según su capacidad de perdón o de olvidar o simplemente de no tener rencores. Pero económicamente las administraciones tienen que ser claras, diáfanas y puntuales. Y entonces hay una serie, al parecer, una serie de demandas que además fueron públicas en el pleno de la corporación. Bueno, nosotros nos acabamos prácticamente de desayunar con estas informaciones que han salido hoy en prensa. Son declaraciones del señor Recuenco en las que habla, bueno, pidiendo disculpas, como saben, al ayuntamiento, al alcalde, a los técnicos municipales, en fin. Y estamos sorprendidos. La primera impresión que tenemos es que estamos sorprendidos, ¿no? Porque es un cambio radical, como es natural, de posición de antes a ahora. Es decir, cambiar del blanco al negro, no hay un gris por medio, ¿no? Y entonces, bueno, tendremos que analizar y evaluar en los próximos días a qué es consecuencia o por qué es consecuencia, lógicamente, estas declaraciones, como digo, de las que estamos absolutamente sorprendidos.
y, bueno, pues me imagino que habrá tenido sus motivos o tendrá sus motivos, me imagino que muy justificados, para cambiar de opinión tan radicalmente. Y lo que quizás a lo mejor nos ha faltado, que es posible que nos haya faltado, pues también que nos haya pedido disculpas a la oposición, porque la oposición también nos hemos sentido de algún modo, bueno, pues dolidos, ¿no?, por esta situación. Es decir, nosotros hemos respetado siempre todas las posiciones, por lo tanto, bueno, estamos sorprendidos. El resumen o el titular, si lo buscan, es sorprendidos por las declaraciones del señor Recuenco. Pues esperamos que durante todo este programa pues se haya arrojado algo de luz sobre lo que ha pasado entre el Ayuntamiento de San Roque, entre el Gobierno municipal y Luis Recuenco, el arquitecto que hasta hace escasas semanas estaba encargado de redactar el Plan General de Ordenación Urbana, pero nos quedan varias incógnitas, Julio, entre ellas: ¿qué va a hacer el arquitecto municipal? ¿Va a seguir adelante con esa demanda? Yo creo que, o esa denuncia contra Recuenco, eso creo yo que se trata de un tema ya privado y personal del arquitecto municipal del Ayuntamiento de San Roque. Pero ¿qué va a pasar con el Plan General de Ordenación Urbana? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, una de las en el pleno este famoso que estamos hablando, que fueron 2 plenos, de febrero del 2013, fue cuando se rompió la relación contractual entre el Ayuntamiento y Luis Recuenco. Y además se fijaron o se esbozaron un poco por dónde iban a ir las peticiones de daño y perjuicio. Se hablaba de pedirle 1,3 millones de euros. Y hablamos de 1,3 millones de euros, o sea, 1.300.000 euros, porque se le había abonado por un trabajo que no había entregado Luis Recuenco, 1.100.000 euros. 1.100.000 euros, ¿eh? Estamos hablando de 200 millones de pesetas. Este 1.100.000 euros corresponde a una serie de fichas. Es documentación sobre parcelas, viviendas, de documentación. Lo que pasa es que, imagínense ustedes, eso yo creo que estará más viejo, que habrá que actualizarlo bastante. Pero es que todavía no lo ha entregado. Entonces habría que ver, en primer lugar, ha pasado porque en ese pleno se ponían unos plazos. Si ha pasado el plazo o si se va a dejar pasar. Estamos hablando de 1.100.000 euros. Luego, los otros 200.000 euros ya estamos hablando de daño y perjuicio por todo el retraso, sí, todo el retraso y todos los daños que le puede haber traído al ayuntamiento. Si Luis Recuenco entrega esa documentación y el ayuntamiento la acepta, pues vale. De todas formas, ahora mismo se está, por parte de los técnicos de urbanismo, como estamos en una época en que las promociones... El trabajo ha caído bajo mínimos. Parece que saliendo un poco de la crisis del ladrillo, pero en este tiempo le ha dado tiempo a los trabajadores, a los técnicos municipales de urbanismo, dedicarse a esto. La idea es que a finales del 2014... de este año se lleve a la aprobación inicial. También hay que tener en cuenta que hay que pasar una serie de filtros de otras administraciones que tienen que dar sus vistos buenos. Luego de la aprobación inicial, pues también hay que esperar un tiempo, que si alegaciones, que tal. ¿Cuál es la pretensión del alcalde? Pues más o menos él lo ha dejado claro. Lo dijo aquí, además, en San Roque al Día, que su intención era aprobarlo en 2015. En 2015, sí, claro, en 2015. Lo que pasa es que para aprobarlo se necesita la mayoría absoluta. Decía el alcalde que va a intentar conseguir la mayoría absoluta, o sea, conseguir convencer a alguien de la oposición, pero que si no, pues él decía que, bueno, pues nada, en el próximo mandato, si resultó reelegido, pues se llevará. Ahí estamos, que si las elecciones son en mayo, la toma de posesión fuera en junio, si al final repite Juan Carlos Ruiz Boix como alcalde, pues pónganle ustedes julio, agosto, todo depende de cómo esté finales de 2015. Sí, bueno, eso... Hablando del Plan General de Ordenación Urbana en San Roque, dar plazos es muy, muy arriesgado. Sí, hombre. Bastante arriesgado, desde 1998. Que se le encargó el Plan General de Ordenación Urbana de San Roque al equipo dirigido por Luis Recuenco. Nosotros lo hemos intentado de la mejor de nuestras maneras arrojar un poco de luz
a lo que ha pasado en estos últimos meses entre pues ese arquitecto Luis Recuenco y el equipo de gobierno municipal, y cómo se ha roto el contrato o la relación contractual que se mantenía con este equipo de arquitectos sevillanos, creo recordar que son. Esperemos que lo hayamos conseguido, aunque sea mínimamente, y esperando también que se cumplan esos plazos que daba el alcalde sobre la aprobación del Plan General Urbano de Ordenación Urbana de San Roque en 2015. Julio Ruiz, muchísimas gracias, como cada semana. De nada. Estupendo. Y a ustedes les esperamos la semana que viene con un nuevo San Roque al Día. Muchas gracias.